Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, muchas gracias te damos en esta mañana. Porque a pesar de tantas cosas tan extrañas que están sucediendo en el mundo, todavía tenemos tiempo para ir a la palabra de Dios y la estamos necesitando en gran manera. Te pido, Padre, que por medio de la Biblia tú nos hables a nuestro corazón y ser fortalecidos, alimentados con eso que tú has preparado, Padre, para que tu voz llegue a nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el tema que nos toca tiene un título de todos los que van a venir aquí a este lugar, creciendo en la salvación, y este es un título que puede llegar a confundir un poco, porque la salvación ya es un hecho consumado en nuestras vidas. Desde que hubo ese nuevo nacimiento, nada le falta a ese nuevo nacimiento. Jesucristo en la cruz, en Juan 19:30, dijo una palabra, tetelestai, y esa palabra es consumado es un término contable, y ese término significa que el precio ya fue pagado. Ante Dios, ante la justicia santa de Dios, Cristo pagó el precio de cada uno de nosotros. Yo a esta altura del partido, con la edad que tengo, no puedo decir, bueno, ya voy por un 80% de mi salvación. Eso no es así. Desde el momento que yo recibí a Cristo en mi corazón, ya tengo completa la salvación en mí. Lógicamente, ahora viene un proceso de cosas que yo tengo que buscar en mi vida. No la salvación, ya la tengo. La santificación sí, y eso es un proceso. Entonces, el pasaje que hoy nos toca, que son 3 versículos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y vamos a encontrar el apóstol Pablo fue hablando de un misterio escondido, hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Allí no había revelación en el Antiguo Testamento. Aun cuando Jesucristo estaba hablando con Pedro y le estaba diciendo, edificaré mi iglesia, todavía no existía. Pero en cuanto a los sufrimientos del Cristo, sí. Y también era un misterio porque ellos no tenían la total revelación de cómo serían todas estas cosas. Y está hablando de los profetas. Ahora, esto es importante de por qué el Espíritu Santo escogió a Pedro. Yo pienso que es la persona apropiada, la persona indicada para hablar del tema. Porque tenemos que salvación tiene mucho que ver con evangelio y Pedro fue un gran evangelista. Hubo un cambio grande en su vida. Ahí la palabra de Dios dice que un día Jesús fue y le buscó a Pedro y a Andrés, su hermano. Ellos estaban ahí arreglando, remendando las redes, los artículos, todo que usaban para pescar. Dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ganadores de almas, evangelistas. Y vaya que hubo un cambio en su vida. Tenemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos 2 predicaciones del apóstol Pedro. En una de ellas, la primera, se convirtieron 3,000 personas en una sola predicación. Y luego, en la otra, se convirtieron también allí, y lo podemos ver en Hechos capítulo 4, 5,000 hombres, el versículo 4. Hechos 2:41, 3,000 personas. Ahora en Hechos capítulo 4, versículo 4, 5,000 hombres. ¿Y qué pasó con las mujeres y los niños? Hoy en día en una iglesia llegan más mujeres y niños que hombres.
Y yo creo que esto no fue una reunión varonil solamente. Así que ahí nomás puedes hacer cuentas de lo que la iglesia en Jerusalén, cuántos miembros tenía, si en 2 predicaciones ya se habían sumado por lo menos 8,000 personas. Y entonces era un gran evangelista. Ahora también la palabra de Dios dice quiénes fueron los que instruyeron a Pedro, nada más ni nada menos que la Trinidad, Dios el Padre. Simón, ¿quién dicen ustedes que son? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y también en lo que estamos hablando de la elección de los apóstoles, Jesucristo lo eligió y estuvo más de 3 años instruyéndole, enseñándole. Y por lo que nos dice la Escritura también allí en el mismo Pedro, es que en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios el Padre le enseñó, le reveló. Dios el Hijo también le enseñó más de 3 años. ¿Qué escuela? Y el Espíritu Santo sopló la palabra de Dios. Entonces es la persona indicada para, con respecto a lo que es el Evangelio y la salvación, calificado totalmente por todas partes. Pero dice allí, los profetas que profetizaron. No. Sabemos muy bien la diferencia entre sacerdote y profeta. Los sacerdotes escuchaban la voz del pueblo y traían a él los sacrificios para ofrecerlo, para elevarlos a Dios. Pero el profeta recibía la revelación de parte de Dios para transmitirla al pueblo, para que conozcan a Dios, para saber su voluntad. Y entonces se dice, los profetas eran personas elegidas por Dios. Y va diciendo el mismo Pedro, allí lo podemos encontrar en Hechos capítulo 3, el versículo 18, cuando está predicando y le está diciendo allí, a partir del profeta Samuel, todo lo que decía en cuanto al Cristo y sus sufrimientos. Pero si ustedes recuerdan el camino de Emaús, cuando iban ahí Cleofas y el otro discípulo que le acompañaba, iban platicando y Jesús se acerca y dice, ¿qué cosas están platicando? Ah, ¿eres tú el único forastero que no has sabido? ¿Qué cosas? Dice. De Jesús Nazareno, que nosotros esperábamos que Él iba, y pasó esto, y bueno, dicen que resucitó, pero no sabemos si es así. Y dijo, oh insensatos, tardos para entender, corazones duros para no comprender. Y dice que allí empezó a hablarle desde el profeta Moisés en adelante, pasando por todos los profetas, para decirle que era necesario que el Cristo padeciese. El camino a la cruz era necesario para ti y para mí. No había otra manera, no había otra forma. Entonces muchas veces nosotros podemos tener un sentimiento encontrado con los soldados romanos, con Judas el traidor, con las personas que se burlaron, con los líderes religiosos. Podemos enojarnos con muchas personas. Pero el camino a la cruz no iba a ser impedido por nadie en este mundo, porque para eso dejó Jesús su trono y vino a este mundo a humillarse hasta lo sumo para marchar hacia una cruz, porque era la forma en que tú y yo íbamos a obtener esta salvación, este misterio que los profetas allí dice inquirieron es estudiar la palabra de Dios. Esto me hace acordar lo que dice Esdras capítulo 7 y el versículo 10, cuando Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Dice, para cumplirla y para enseñarla también a otros.
Varios encontramos en la palabra de Dios que fue una actitud de ellos hacia Dios. El Salmo 27:4 dice que una cosa he demandado, esta buscaré, dijo el salmista. Y Daniel en Babilonia, él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces son estos ejemplos que nos muestran lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo y es suficiente y nos alcanza para nuestra salvación. Ahora toca nuestra parte, inquirir en la ley de Jehová, preparar nuestro corazón. Dice allí, y diligentemente indagaron. Del mismo Esdras encontramos allí que dice que era escriba diligente en la ley de Jehová. Esto sucedió porque los 70 años en la cautividad en Babilonia habían perdido no solamente la cultura y la costumbre, también habían perdido su idioma. Ya no hablaban el idioma hebreo, habían aprendido el idioma de los caldeos. Y entonces cuando vienen y encuentran limpiando el templo, el libro de la ley, no podían entender. Y fueron necesarios los estudios bíblicos para poder entender no solamente lo que decía, sino poner el sentido a la palabra. Y ahí entra lo que es buscar diligentemente, indagar, ¿no? Y entonces indagar es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, reflexionando sobre ella, o por conjeturas y pruebas. Y muchas veces no lo completaron. Ellos querían saber de qué se trataba todo esto. Entonces allí es necesario de que nosotros podamos tener también esta actitud de diligencia, de buscar. Y el versículo 11 dice, escudriñando. Juan capítulo 5, versículos 39 dice, escudriñad las escrituras. Porque ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros estamos necesitando para conocer a Dios. Ahora dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba esto? Y esto me hace acordar un poco ahí de Felipe y su ministerio. Había habido grandes cambios en Samaria. Hubo un tiempo donde fueron Jacobo y Juan a predicar y no los recibieron. Vinieron enojados y pidieron, ¿nos puedes dar permiso para hacer lo mismo que hizo Elías? Elías oró y descendió fuego del cielo. ¿Podemos quemarlos? Queremos hacer barbacoa con los samaritanos. Y ahí fueron apellidados Boanerges, hijos del trueno. ¿Cómo los voy a quemar? Yo tengo pueblo ahí. No es el tiempo todavía. Y poco tiempo después va Felipe con su familia, predica el evangelio y se empiezan a convertir a tal punto que no pueden con el ministerio y tiene que pedir ayuda. Y ahí vinieron los Boanerges a ayudarles. ¿Te imaginas? Discipulando a una persona y le tenga que decir, mira, hace poquito le pedí permiso a Jesús para consumirlos y quemarlos, pero ahora te tengo que dar el paso 1, paso 2, paso 3 de discipulado. Pero Dios cambia vidas. Y estando allí decía, bueno, Felipe, ya no busque más a dónde ir, quédate aquí porque hay mucho trabajo, muchas personas se convierten, hay que discipularlas, hay que formar iglesias, hay que hacer un montón de cosas. Le toma de Samaria y le lleva al desierto, porque ahí venía un etíope leyendo la escritura y no entendía nada. Y entonces el Espíritu le pone allí a Felipe para que le ayude a este que estaba leyendo. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y entonces allí lo que encontramos en Hechos capítulo 8, el versículo 34, una pregunta. Estaba leyendo sobre el profeta Isaías, ¿no? Y el capítulo 53, versículos 7, 8, y la pregunta es, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y tuvo que explicarle allí lo que es el evangelio y pudo entender. Pero allí estaba leyendo y no podía comprender. Y es escudriñando qué persona, ¿no? ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu? La otra pregunta.
Uno es la persona. ¿De quién está hablando esta profecía? ¿De sí mismo el profeta o habla de alguien más? Estaba hablando de Cristo. Pero la otra pregunta dice, ¿qué tiempo? Y aquí la palabra es kairon. Hay también la palabra cronos para tiempo, pero la palabra kairon. Entonces ahí decía, es una de las preguntas que encontramos en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de los tiempos futuros, va diciendo, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? Es la curiosidad que tenemos, decir, bueno, me estás diciendo algo nuevo, ¿y cuándo va a ocurrir esto? Y a lo largo de la Escritura se va repitiendo esta pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y llega a Apocalipsis, desde Génesis. ¿Recuerdan ahí cuando Dios está hablando con Caín? ¿Dónde está tu hermano? Yo, ¿qué voy a saber? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está clamando por justicia. ¿Por qué hiciste esto, Caín? Y desde la sangre de Abel el justo en adelante, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, decía, ¿hasta cuándo, Señor, esa libertad prometida por ti, cuándo va a llegar? Y cuando va a través de toda la Escritura, llegando los siervos de Dios, las personas se están preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Queremos ver ese momento de lo que tú vas a hacer con nuestra vida. Porque estás prometiendo grandes cosas. Y dice allí, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjate cuántas palabras importantes van saliendo en estos 3 versículos. Está hablando de la salvación, regalo de Dios eterno. Está hablando de la gracia de Dios sin la cual no somos nada. Por eso que estas canciones no pasan de moda a pesar de que hace mucho tiempo atrás se escribieron. Porque la gracia de Dios es una realidad en tu vida y en mi vida. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos que a través de los sufrimientos, después de esto, puede venir gloria? Y esto es algo importante también. Isaías 53, versículo 11. Busquen en sus Biblias, Isaías 53, 11. Porque este versículo es clave para lo que Cristo tuvo que enfrentar. De hecho, si a alguien les gusta memorizar la palabra de Dios, memorizar el capítulo 53 de Isaías es maravilloso. Pero dice allí, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y ahí la palabra satisfecho es la palabra propiciado. Quedará propiciado. Qué importante que era el propiciatorio. Y precisamente va preparando a la forma que va a finalizar el versículo 12, ¿no? Porque todo esto dice allí, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto de anhelan es inclinarse y prestar atención a lo que está pasando. Les gusta a los ángeles mirar las cosas que tienen que ver con lo que es la salvación. Para ellos es muy importante. Dejan de hacer lo que están haciendo para prestar atención. Yo me imagino a los ángeles, a ver, no me moleste, no me distraiga, quiero ver lo que está pasando. Se están salvando almas y ocurren cosas en el reino de los cielos. Dice que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y podemos organizar una campaña evangelística, decir, ay, se convirtió uno solo, qué lástima. Esperábamos multitudes.
Pero nos olvidamos que en el reino de los cielos hay gozo, hay alegría y festejan los ángeles porque uno pasó de muerte a vida, porque un alma ha sido salva. Y ellos anhelan mirar estas cosas y parece que fueron creados para mirar. ¿Recuerdan cómo fue construida el arca? En la parte superior, en la parte principal, Dios mandó que se coloquen 2 querubines que se juntaban así uno frente a otro, mirando hacia el propiciatorio. Ahora, sobre el propiciatorio se colocaba lo que es la sangre del sacrificio. Pero esto es algo interesante. Ellos, cuando se colocaba la sangre, los querubines miraban la sangre, y la palabra ahí es la palabra kafar, era la palabra cubrir, que cubrían los pecados. Pero Dios tenía un plan aún mejor. No solo de cubrir nuestros pecados, que eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dios quería lavar nuestros pecados. Ahora, una vez que la sangre de Cristo, que es mejor que la de los machos cabríos que se colocaba en el propiciatorio, ella nos lava, nos limpia de nuestros pecados. Entonces la mirada de Dios a través de la sangre de Cristo ve tu corazón y el mío limpio, blanco, apto para estar en la presencia de Dios. Y acá no tienen que ver nuestros méritos. Acá es la pura gracia de Dios. Pero siempre el hecho de mirar. ¿Por qué? Porque Dios en nuestro destino nos va a mostrar, nos va a exhibir. La palabra de Dios dice: sobre una roca me pondrá en alto. Para decir, bueno, aquí están. Estos son los que yo salvé. Estos son los redimidos. Estos son los que creyeron a mi mensaje. Aquí están. No los va a esconder. No se va a avergonzar de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. Y esto es algo maravilloso que va ocurriendo en cada una de nuestras vidas. Nos habla de plenitud, de la manera que tenemos que vivir. Estos profetas iban profetizando los sufrimientos del Cristo, del Mesías, pero tuvieron que entender que no se trataba de algo para ellos, que Dios iba a hacer cosas nuevas, que Dios tenía un misterio escondido. La iglesia, ¿qué significaba? Judíos y gentiles creyendo en Cristo Jesús iban a ser parte del cuerpo de Cristo, misterio escondido. Pero la salvación, el proceso que tenía que ver, que el Cristo iba a padecer. Y esto era lo que Dios había prometido desde que el hombre pecó allí en el Génesis. Y dijo Dios: las cosas no van a quedar así. De la simiente yo voy a mandar lo que es la solución. Voy a enviar a mi Hijo Cristo, el Mesías. Y acá es impresionante cómo va tratando de Cristo como sacrificio. Porque en Primera de Pedro vamos a encontrar también que va hablando mucho de Jesucristo o de Jesús. Pero acá dice el Cristo, el Mesías, es el que iba a padecer. Ahora, ¿a qué cosas nos va a ir llevando todo esto? Bueno, según allí Gálatas 4 y el versículo 4, 5 y 6, va hablando del cumplimiento del tiempo. Y dice, cuando llegó el cumplimiento, Dios se acordó y envió a su Hijo, nacido de mujer, viviendo una vida perfecta para después hacer una obra perfecta en favor nuestro, para que tú y yo podamos ser salvos. El cumplimiento del tiempo. Y aquí dice cosas que anhelan mirar los ángeles. Ahora, a partir de que ya somos salvos, tiene que venir este proceso en nuestra vida, de lo cual tiene que haber, en primer lugar, estudio de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. No para ser salvos, pero ahora sí para conocer a ese Dios que nos salvó. Ahora otra cosa importante que podemos decir es, bueno, nuestro testimonio.
porque nosotros somos llamados a ser testigos. Ahora, ¿de qué sirve un testigo mudo? Imagina una corte donde está el juez, donde está el fiscal, donde está el abogado defensor, donde está el jurado, y llaman a un testigo y le preguntan al testigo, ¿y tú qué viste? Y el testigo no quiere abrir la boca. ¿Sirve ese testigo? No cumple su función. Ahora, nosotros tenemos que ser testigos en primer lugar de lo que Cristo hizo en nuestra vida, nos salvó. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos ninguna posibilidad de nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede clamar por vida. Un muerto no puede levantar la mano y decir, acá estoy, vengan a hacer algo por mí. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Así nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, juntamente con Cristo y su obra. Pero otra cosa que nosotros podemos hacer es vivir. Y esto es tan importante, porque si vivimos lo que estamos aprendiendo, entonces en nuestra vida hay autoridad. Y están haciendo su obra silenciosa, ¿no? Y dice que les gustaba a las personas cómo enseñaba Jesucristo, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos, que ellos decían, hagan tal cosa, pero ellos no lo cumplían. No hagan esto, pero ellos sí lo hacían. En cambio, Jesucristo cuando enseñaba con autoridad porque Él vivía lo que estaba predicando. Y no venía a quebrantar ningún mandamiento, a quebrantar la ley. ¿Recuerdan cuando ahí pasamos en la hora silenciosa? Curó al leproso y le dijo, bueno, ahora lo que tienes que hacer es ve a mostrarte al sumo sacerdote porque él es el que te tiene que autorizar para estar de nuevo otra vez en sociedad. Así mandaba la ley. Cumple con la ley. No quebrantes la ley. Vivirla para tener autoridad. Y después también lo que tenemos que hacer es enseñar a otros. Y el proceso de lo que es crecimiento en nuestra vida, siempre hay alguien que sabe un poquito menos. Si tú tienes 2 días de cristiano, hay alguien por ahí que tiene 1 día de cristiano. Y a veces es impresionante encontrar personas así, que apenas reciben a Cristo, empiezan a hacer la bendición a otros, llevándoles el mensaje de la palabra de Dios. Y después predicar. Mira, si nosotros no lo queremos hacer, el poder de Dios es tan grande que puede hacer que las piedras prediquen. Lo dijo. Y si no quieren predicar ustedes, yo puedo hacer que las piedras clamen y prediquen la palabra de Dios. Ahora qué triste, imagínate, vas caminando y te predica el evangelio una piedra. Significa que no hay hombres y mujeres y siervos de Dios que quieran predicar la palabra de Dios. Y ya tenemos que terminar. Pero también, en sexto lugar, servir. Porque ese es el ejemplo máximo que dejó Jesucristo. Y dice, dejó el trono de gloria y vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y esta lección le costó mucho a los discípulos. Pedro se quería negar, decía, no me lavarás los pies jamás, ¿cómo vas a romper las costumbres? No, tengo que hacer esto, porque ejemplo os he dado, porque de la manera que yo os he hecho a vosotros, vosotros también tienes que hacerlo al prójimo. Eso es fundamental. Y para terminar, Apocalipsis, capítulo 5. A partir de lo que es el versículo 9. Y quiero terminar, o sea, del 9 hasta el versículo 13. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y esto a mí me encanta. Mira, en el cielo no vamos a hacer ninguna cosa parecida a de lo que hacemos en la tierra. Nuestras ocupaciones, nuestro trabajo, por más que nos guste todo lo que hacemos, en el cielo vamos a estar por la eternidad, dando honra y gloria al que es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Eso va a ser maravilloso. Y va a ser junto con los ángeles. Por eso ellos están esperando ese momento. Anhelan mirar los ángeles porque un día esto va a ser compartido con ellos. Y bueno, ahí vamos aprendiendo cosas, algunas nos gustan mucho, otras no tanto, veremos si son así o no. Por ahí alguien dijo que los ángeles no cantan, yo creo que sí cantan. La Biblia dice: alábenle vosotros sus ángeles. Entonces decía, bueno, no sé si hay otra forma de alabanza que no sea cantar. Puede que sí, pero yo creo que vamos a cantar en el cielo. Y tú y yo, en ese nuevo cuerpo que vamos a tener un oído glorificado y una garganta glorificada. Ahí nadie va a desafinar, ahí nadie le va a errar a la nota. Y va a ser hermoso, va a ser maravilloso el cielo. Pero para que esto ocurra, el Cristo tenía que padecer. Y los profetas buscaron, indagaron, investigaron. Y no era para ellos, era para nosotros toda esta profecía. Qué importante es la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Tú la disfrutas? Sin duda que podemos disfrutar de conocer a ese Dios todopoderoso, eternal. Y un día vamos a estar en su presencia. Qué bendición va a ser para cada una de nuestras vidas. Terminamos con una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo. Gracias porque anhelamos ese día que vamos a estar en la eternidad, disfrutando ese cielo maravilloso que tú has creado y que tienes preparado para cada uno de nosotros. Para todos hay lugar. Y como dice tu voluntad, Padre, que quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y todavía está esperando, Dios, que se complete ese número de redimidos, Padre. Que se predique tu palabra en cada rincón. Porque Cristo padeció por nosotros para llevarnos a Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente.